Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Yo no sé si tú quieres que Dios te hable. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? How many want God to speak to you? Padre, aquí estamos en tu presencia, Father, here we are in your presence, dándote gracias por este privilegio giving you thanks for this privilege de poder adorarte, of being able to worship de you, poder declarar la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. of being able to declare the greatness of our Lord Jesus Christ. Ahora disponemos nuestro corazón para escuchar lo que tu Espíritu quiere enseñarnos, And now we'll dispose our hearts to listen to what the Spirit wants to teach us, dando la sensibilidad necesaria giving it the appropriate sensibility para recibir la verdad de tu palabra. to receiving the truth of your word. Permite que tu Espíritu transforme nuestra mente, Allow your Spirit to transform our minds. que al salir de este lugar That as you leave this place, no salgamos con nuestras opiniones we don't leave with our opinions, ni con nuestros nor pensamientos, with our thoughts, sino con la mente de Dios. but with the mind of God. Te pedimos esto, Padre, We ask this, Father, en el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse, amados hermanos. You may have a seat. Damos gracias a todos los que están presentes, We give thanks to all who are present, no solamente aquí en el templo, sino los que se comunican con nosotros a través de estos medios en vivo. not only here at the temple, but those who join us through this live stream. La semana pasada comencé una serie titulada Last week, I started a series entitled Vota con Dios. Vote with God. Y hoy quiero continuar con la parte 2 de esta serie. And today, I want to continue with part 2 of that series. Dije la semana pasada que uno de los temas más controversiales que existen es hablar de política. I said last week that one of the most controversial themes that exists is speaking of politics. Y muchos países están divididos con respecto a sus creencias políticas. And many countries are divided with regards to their political beliefs. Mencionamos la semana pasada que eso no debe de sorprendernos. I mentioned last week that shouldn't surprise us. Pero que sí debe sorprendernos But what should surprise es us que la iglesia de Jesucristo, is that the Church of Jesus que tiene Christ, solamente un solo libro sagrado, who has only one sacred book, pueda estar dividido en diferentes creencias. can be divided in different beliefs. Eso es exactamente lo que debe preocuparnos como iglesia del Señor. That is exactly what should worry us as a church of the Lord. Enfatizamos que Dios no tiene ninguna afiliación política, We emphasize that God has no political affiliation, sino que Dios tiene su propia política, but that God has His own sus politics, propias normas, His own norms, sus propios His principios, own principles, que no son negociables con ningún ser humano, which are non-negotiable with any human tampoco son being, negociables con ningún partido nor político, are they negotiable with any political party, sino que Dios ha establecido lo que es la verdad en su palabra. but that God has established what is the truth in His Word. También mencionamos que todos tenemos la libertad de tener nuestra propia opinión, We also mentioned that we are all at liberty to have our own opinion, pero que no puede olvidarnos but we cannot forget de que si somos hijos de Dios, that if we are children of God, si realmente somos if cristianos, we are truly Christians, si representamos a un reino, el reino de Dios, if we represent a kingdom, the kingdom of God, entonces nuestra opinión then our opinion tiene que estar alineada con la palabra de has Dios. to be aligned with the Word of God. Porque si tu opinión no está alineada con lo que Dios dice en su palabra, Because if your opinion is not aligned with what God says in His Word, te estás saliendo fuera de la voluntad de Dios. you are outside of the will of God. Y la Biblia declara que la voluntad de Dios And the Bible declares that the will of God es buena, agradable y is perfecta. good, pleasing, and perfect. No hay que mejorarla, You don't have to improve no hay on que it. You don't cambiarla, have to change it. es perfecta. It is perfect. Solamente tenemos que aceptarla. We just have to accept it. La razón por la cual Dios quiere que votemos con Él The reason for which God wants us to vote with Him es porque no existe unos mejores principios que los principios de Dios. is because there exists no better principles than the principles of No God. existe ninguna norma sobre la faz de la tierra There is no norm on the face of the earth que superen las normas que Dios nos ha dado. that supersedes the norms that God has given Si us. tú quieres vida abundante, If you want abundant si life, quieres una nación bendecida, if you want a blessed nation, entonces hay que votar como Dios vota. then you have to vote as God votes. Y la razón por la cual he llamado a esta serie And the reason for which I've entitled this series, Vota con Dios, Vote with God, es basado en el libro de Daniel, is based in the book of Daniel, capítulo 2, versículo 21. chapter 2, verse 21.
donde Daniel establece, inspirado por el Espíritu, where Daniel establishes, inspired by the Spirit, que Dios es el que cambia los tiempos y las edades. that God is the one who changes the times and the seasons. Que Dios es el que quita reyes y que pone That reyes. God removes kings and raises up kings. Que Dios es el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. That God gives wisdom to the wise and knowledge to those who are Si understanding. Dios es el que quita reyes y pone If reyes, God is the one who removes kings and raises up kings, entonces cada 4 años then every 4 years, Dios establece un voto que Él decide. God establishes a vote that He decides. Y nuestra responsabilidad And our responsibility es descubrir cómo es que Dios vota. is to discover how it is that God votes. En el Salmo 22, versículo 28 dice: In Psalms 22, verse 28, it says, porque del Señor es el reino, o sea, el dominio. "For the kingdom or the dominion belongs to the Lord, Él gobierna sobre las and naciones. He rules over the nations." Entonces, Dios es el que gobierna sobre todas las naciones de la tierra. So God is the one who governs over all the nations of the earth. En otras palabras, Dios está en control. In other words, God is in control. Y cuando yo digo vota como Dios vota, And when I say vote as God votes, no estoy necesariamente diciendo vota por una persona, I'm not necessarily saying vote for one person, sino vota por los principios que Dios ha establecido en su palabra. but vote for the principles that God has established in His Tampoco word. estoy diciendo vota por un partido particular. I'm also not saying vote for a particular political. Ya establecimos que party. ningún partido en la tierra We already established that no party on earth representa totalmente las creencias de Dios. represents completely the beliefs of God. Pero hay algunos partidos But there are some parties que su plataforma whose o platform, sus creencias their beliefs, se asemejan más a la plataforma de Dios. are more similar to the platform of God. Y por eso tenemos que estudiar lo que presentan los diferentes partidos And políticos that's why we must study what the different political parties present y tomar la mejor decisión de acuerdo a como Dios piensa. and make the best decision according to how God thinks. La verdad es esta. The truth is this: El hecho de que Dios lanza un voto cada 4 años por el presidente de esta nación, the fact that God casts a vote every 4 years for the president of this nation, por los senadores y los for the congresistas, senators and the congressmen and women, no significa que Dios aprueba todo lo que ellos hacen. does not mean that God approves of everything they do. De hecho, hay ocasiones In fact, there are occasions que Dios levanta, escuche claro, where God, and listen carefully, o Dios permite where God allows que se levante una persona corrupta en el liderazgo. for a corrupt person to arise to leadership. Porque a veces Dios usa esa corrupción Because sometimes God uses that corruption para juzgar y traer juicio sobre la faz de la tierra. to judge and bring judgment over the face of the earth. Dijimos la semana pasada que Dios hizo eso con Babilonia, We said last week that God did that with Babylon. Dios hizo eso con Asiria God did that with Assyria. y los utilizó para traer juicio sobre la nación rebelde de Israel. And He used them to bring judgment over the rebellious nation of Israel. Entonces, cuando yo digo vota con And Dios, so when I say vote with God, estoy hablando de descubrir lo que Dios enseña en su I'm palabra. talking about discovering what God teaches in His Los Word. principios bíblicos que Dios realmente nos enseña en su santa The palabra. biblical principles that God truly teaches us in His holy Word. Dijimos también la semana pasada We said also last week que Dios ha establecido la autoridad del gobierno. that God has established the authority of En government. Romanos 13, 1 al 2 dice: In Romans 13, 1 and 2, it says, sométanse todas personas a las autoridades superiores. "Let every soul be subject to the governing authorities." Ahora escuche esto. Now listen to this. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. For there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God. Entonces, lo que está tratando de decir el apóstol Pablo So what the Apostle Paul is trying to tell us no es que Dios apoya a todos los que están en autoridad, is not that God supports all who are in authority, sino que todos los que están en autoridad but that all who are in authority han recibido autoridad delegada de parte de Dios. have received authority delegated from God. Y la única razón por la cual pueden gobernar sobre las naciones de la tierra And the only reasons for which they can govern over the nations of the earth es porque aquel que tiene toda autoridad sobre todas las is naciones because he who has all authority over all les nations permite reinar sobre la faz de la tierra. allows them to reign over the face of the earth. Entonces Dios
ha sido quien ha establecido la autoridad. So God is the one who's established Como authority. dije ahorita, As I said before, eso no significa que Dios aprueba cada decisión de los líderes that políticos. doesn't mean that God approves of every decision of political leaders. Pero la verdad es esta. But the truth is this. Cada líder político Every political tendrá leader que dar cuenta a Dios por sus decisiones. will have to render accounts to God for their decisions. Por las cosas que hicieron para agradar a Dios For the things that they did to please God. y por las cosas que hicieron para resistir la voluntad de Dios. And for the things that they did to resist the will of God. Lo que Pablo quiere enfatizarnos What Paul wants to emphasize es que to us mientras más nos alejamos de Dios y sus normas, is that the further away from God and His norms that we get, menos bendición vamos a recibir. the fewer blessings that we are going to receive. No podemos remover a Dios de la ecuación del gobierno We cannot remove God from the equation of governments y esperar que Dios bendiga a nuestra nación. and expect God to bless our nation. No podemos vivir como queremos, We cannot live as we want, ignorando y contradiciendo las leyes de Dios ignoring and contradicting the laws of God, y esperar que Dios nos bendiga. and expect God to bless us. Ahora, hay una razón particular And there's a particular reason por la cual Dios quiere que tú votes con Él. for which God wants you to vote with Him. Y es porque los líderes And it's políticos, because political leaders, presidentes, presidents, senadores, senators, congresistas o representantes, congressmen, representatives, alcaldes y gobernadores, mayors and governors, junto con el cuerpo legislativo, along with the legislative bodies, son los que emiten o pasan leyes. are those that admit or pass laws. Entonces, si queremos que las leyes sean buenas, So if we want the laws to be good, necesitamos gente que se rigen bajo la palabra de Dios. we need people who are under the Word of God. Elegimos a alguien que no es bueno We choose somebody who's not y good, después vivimos las and consecuencias. then we live the consequences. Y por eso es importante que cuando votamos, And that's why it's important that when we vote, votamos por alguien que representa mejor los principios we eternos. vote for somebody who represents better the eternal principles. Mira cómo Pablo lo pone en Romanos capítulo 13, Look at how Paul puts it in Romans chapter 13, versículos 3 y 4. verses 3 and 4. Dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, It says, for rulers hold no terror for those who do right, sino a los que hacen lo malo. but for those who do wrong. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Do you want to be free from the fear of one in authority? Haz lo bueno Then do what is right, y tendrás su aprobación. and you will be commended. Pues está al servicio de Dios para tu bien. For the one in authority is God's servant for your good. Vamos a ser honestos. Let's be honest. Cuando no pagas tus When impuestos, you don't pay your taxes, tienes miedo. you're afraid Porque sabes que el IRS because you know that the IRS tiene la autoridad para tomar tu cuenta de banco. has the authority to take your bank account. El IRS no es malo, The IRS isn't bad. él va tras los malos. They go after the bad. Tras aquellos que mienten, After those who tras lie, aquellos que roban, after those who steal, que violan las who leyes. violate the laws. Entonces, si están mintiendo cuando llenas tus impuestos, So if you're lying when you fill out your taxes, estás viviendo en temor. then you're living in fear. Porque sabe que de aquí a 5 años, Because you know that from now to el 5 IRS years, puede auditar tus libros the IRS can audit your y books hacerte pagar una multa grandísima. and make you pay a great fine. Ahora, eso no hace malo al Now IRS. that doesn't make the IRS evil. Eso significa que tú tomaste una mala It decisión. means that you made a bad decision. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es esta. And so the question we must ask ourselves is ¿Quién this. define qué es bueno y qué es malo? Who defines what is good and what is bad? Dijimos que lo que pasan leyes son los líderes We políticos, said that those who pass the laws are political leaders, los legisladores. the legislators. Pero si son malos, But if they're bad, ¿usted va a esperar que pasen buenas leyes? are you going to expect them to pass good laws? Creo que la respuesta es sencilla. I think the answer is simple. Pero desde el aspecto de la verdad, But from the aspect of truth, quien define lo que es bueno y lo que es malo es Dios. the one who defines what is good and what is bad is God. Por eso cuando Dios escogió la nación de Israel That's when God chose the nation of Israel para que llevara su gloria a través de todo el mundo, to bear his glory throughout the world. Él le dijo, te voy a dar 10 cosas, He told them, I'm going to give you 10 things, 10 ordenanzas, 10 commandments, 10 mandamientos. 10 mandates. Entre ellos van a haber uno que dice, haz esto, And among them, there's going to be one that says, some that say, do this, porque eso es bueno. because that is Pero hay good. otro que dice, no matarás, But there are some that say, shall not kill, no hurtarás, you shall not steal,
No te harás imágenes, You shall not make images, porque esas cosas no nos llevan a nada bueno. because those things don't take us to anything good. Y de hecho, esos 10 mandamientos And in fact, those 10 commandments tienen como 618 directrices. have about 618 directives. Eso bajo la ley judía. That is under the Jewish law. Lo bueno es que Jesús lo resumió en dos. The good thing is that Jesus Él summarized dijo it que in two. toda la ley y los profetas se resumen en dos He cosas. says that all the laws and all the prophets are summarized in two things. Amar a Dios con todo tu corazón Love God with all your heart y amar a tu prójimo como a ti mismo. and love your neighbor as yourself. Ahora, ¿a qué voy con esto? Now, where am I heading with this? Si nosotros no tenemos cuidado, If we are not careful, podemos estar promoviendo lo malo. we can be promoting evil. Nuestro voto puede estar promoviendo lo malo. Our vote can be promoting what is bad. Por eso en las próximas semanas That's why in the following weeks, voy a compartir con respecto a estos próximos temas. I'm going to speak about the following 5 topics. El diagrama que usted va a ver en su pantalla The diagram that you will see on your screen representa que voy a hablar del aborto. represents that I will speak about abortion. ¿Qué dice Dios del aborto? What does God say about abortion? Sabemos lo que dicen las leyes de los Estados Unidos, We know what the laws of the United States pero ¿qué say. dice la ley del aborto? What does the law of God say about abortion? ¿Qué dice la Biblia con respecto al matrimonio? What does the Bible say about marriage? ¿Será realmente tu hombre y una mujer solamente? Could it be truly between a man and a woman? ¿Qué dice Dios de hacer justicia? What does God say about making justice? ¿Qué dice Dios del racismo? What does God say about racism? ¿Tendrá Dios algo que decir con respecto a la inmigración? Could God have something to do with regards to immigration? Miren, hermano, no existe nada sobre la faz de la tierra Brothers, there exists nothing on the face of the earth de suma importancia of greater importance que Dios no haya establecido una directriz para that nosotros, God has not established a direction for us, ya sea de manera específica whether it be in a specific o de way manera general. or in a general way. Dios siempre revela su voluntad, God always reveals His will, porque el deseo de Dios es que tú y yo because God's desires for you and I vivamos dentro de la voluntad de Dios, to live within the will of God, porque ella es buena, agradable y perfecta. because it is good and pleasing and perfect. Dios te da su voluntad porque quiere bendecirte. God gives you His will because He wants to bless Dios you. quiere que votemos a favor de su voluntad porque ella nos bendice. God wants us to vote in favor of His will because it will bless us. Ahora, por favor, quiero que me escuche con mucho cuidado. Now, please, I want you to listen to me very carefully. Mientras yo oraba, yo me hice esta pregunta. When I was praying, I asked myself this question. Me pregunté no por cómo vota la gente, I asked myself not how do people vote, sino con qué motivación la gente vota. but with what motivation people vote. Mira, hacer algo es importante, Look, to do something is important, pero la motivación con que la hace determina la razón principal. but the motivation with which you do it determines the primary reason. Y cuando yo me hice esa pregunta, el Espíritu Santo me dirigió a un pasaje bíblico que se encuentra en 1 Samuel capítulo 8. And when I asked myself this question, the Holy Spirit led me to a biblical passage in 1 Samuel chapter 8. Es el momento de transición de Israel. It is the moment of transition for Israel. Dios había escogido jueces God had chosen judges, y había un juez llamado Samuel, and there was a judge called Samuel, que era un profeta que hablaba de parte de Dios, who was a prophet who spoke from God, quien dirigía la nación de who Israel, directed the nation of Israel, que le ayudaba a agradar al Señor de acuerdo a lo que Dios enseñaba en su who palabra. helped to please the Lord according to what God taught him in His Word. Pero un día Israel dijo, no queremos más que tú nos dirijas, Samuel. But one day Israel said, we don't want you to direct us anymore, Queremos Samuel. ser como las demás naciones que nos We rodean. want to be as the other nations that surround us. Queremos tener un rey. We want to have a king. Leamos 1 Samuel 8, versículos 6 a 7. Let's read 1 Samuel 8, verses 6 and 7. Cuando le dijeron que querían tener un rey, But when they said, give us a king to lead us, Samuel se disgustó this displeased Samuel. y se puso a orar al Señor. So he prayed to the Lord. Cuando sabe cuando lo oramos al Señor, Dios contesta. How many know that when we pray to the Lord, He answers? Dice, versículo 7, Then it says in verse 7, pero el Señor le dijo, and the Lord told him, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. listen to all that the people are saying to you. En realidad,
it is not you no te están rechazando a ti, sino a mí. that they have rejected, but they have rejected me as their king. Ahora escuchen la motivación. Now listen to the motivation. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. For they do not want me as their king. La motivación de muchas The personas motivation of many people por votar por un partido político to vote for a political party en muchas ocasiones on many occasions está fundada en ese is principio. founded in that principle. Lo que los mueve a votar por un partido What moves them to vote for a party es porque no quieren nada que ver con is Dios. because they want nothing to do with No God. quieren que Dios les diga cómo necesitan They vivir, don't want God to tell them how they need to sino live, quieren vivir la vida a su manera. but they want to live life in their own way. No quiere que nadie dirija su vida. They don't want anyone to direct their Quieren lives. ser los únicos que dirigen su propia vida. They want to be the only ones to direct their Y own Dios le dijo a lives. Samuel, ¿eso quieren? And God told them, is that what you want? Haz todo lo que ellos te Do digan. everything that they say. No porque Dios quería que Samuel hiciera todo lo que ellos querían, Not because God wanted Samuel to do everything they wanted, sino porque Dios quería que ellos descubrieran algo importante. but because God wanted them to discover something important. Que cuando el hombre dirige nuestra vida, That when man directs our lives, vamos a sufrir mucho más we will suffer much more que cuando Dios dirige nuestra vida. than when God directs our Cuando el lives. hombre establece sus propias normas y reglas, When man establishes its own norms and rules, vamos a recibir el fruto de esas normas y de esas reglas. we will receive the fruit of those norms and those rules. Y Dios quería que ellos experimentaran algo, And God wanted them to experience lo que era something. vivir fuera de la cobertura y la voluntad de Dios. What it was to live outside of the covering and the will of God. Un hijo no sabe lo que tiene un padre hasta que pierde ese padre. A son or a child doesn't know what they have in a parent until they lose Me that refiero a un parent. padre amoroso, And when they have a loving father, un padre que cuida, a father who cares que for them, aconseja, who counsels, que who provee. provides. Pero aquel que lo ha tenido But he who has had it y ya no lo tiene, and no longer has su it, corazón se llena de tristeza. their hearts are full of sadness. Porque sabe que sus mejores días Because they know that their best estaban days bajo la cobertura de ese padre. were under the covering of that father. Israel estaba por descubrir esa gran verdad. Israel was about to discover that great truth. Dios le dice, déjalos. God tells them, go ahead and let them be. Porque a veces, hermano, Dios deja que las cosas sucedan. Because sometimes, brothers, God allows things to happen. Porque Dios nos ha dado algo que se llama libre albedrío. Because God has given us something called free will. Dios te ama, God loves you, quiere lo mejor para ti. He wants the best for Pero you. si tú rechazas lo mejor de Dios, But if you reject the best from God, entonces vas a recibir lo peor del then hombre. you will receive the worst from man. Y Dios quería evitarle eso a Israel. And God wanted to avoid that for Israel. Ellos estaban rechazando no al profeta Samuel, They were rejecting not the prophet Samuel, sino a Dios, porque But God. ellos no querían que Dios reinara sobre ellos. because they did not want God to reign over them. Ahora, escucha lo que va a suceder. Now listen to what's going to happen. Dios le pone la responsabilidad, God gives the responsibility no al profeta Samuel, not to the prophet sino al Samuel, mismo pueblo. but to the people themselves. Versículo 18 de 1 Samuel 8 dice, Verse 18 of 1 Samuel 8 says, cuando llegue aquel día, in that day, el día que venga un hombre a reinar sobre Israel, the day that a man comes to reign over Israel, cuando llegue aquel día, in that day, clamarán por causa del rey que hayan escogido, you will cry out because of your king whom you have chosen pero for el yourselves. Señor no le responderá. And the Lord will not hear you in that day. Oh, esto es bien peligroso. Oh, this is very dangerous. Cuando nosotros aplaudimos al hombre de la tierra When we applaud man on earth y le damos la espalda a Dios, and we turn our backs to God, y eso muchos han hecho, incluyendo dentro de las iglesias, and many have done that, including within the churches. han levantado más las normas de los hombres They lifted up more the norms of man, y han rechazado las normas y los preceptos de Dios. and they've rejected the norms and the precepts of God. En ese día, In that day, cuando la opresión llegue, when the oppression cuando la arrives, calamidad llegue, when calamity Dios comes, dice, clamarán por causa del rey God says you will cry out because of the que king ustedes mismos han escogido, whom you have chosen for yourselves, pero yo no los voy a and escuchar. the Lord will not hear you on that day. En otras In palabras, other words, no votaron conmigo. you did not vote with me. Votaron
por su propio interés. You voted out of your own Se interest. dejaron engañar por las mentiras que el hombre ofrece. You allowed yourselves to be deceived by the lies of Y man. rechazaron mis principios eternos. And you rejected my eternal principles. Mira, hermano, nos hemos olvidado Look, brothers, we have forgotten que la grandeza de una nación that the greatness of one nation depende de sus normas y sus preceptos. depends on their norms and their precepts. Y quienes escogen las normas y los preceptos And those who choose their norms and precepts son aquellos que tú le has delegado la autoridad. are those to whom you've delegated authority. Presidente, President, los senadores, The senators, representantes, representatives. o sea, el Congreso. in other words, the Congress. Ahora escucha lo que dice Deuteronomio 4:8. Now listen to what Deuteronomy 4:8 says. Dice, ¿y qué nación hay tan grande And what other nation is there so great que tenga normas y preceptos tan justos as to have such norms and righteous precepts como toda esta ley que hoy les expongo? as this body of laws I am setting before you today? En otras palabras, In other words, la grandeza de the Israel greatness of Israel se debía a las normas y los preceptos que Dios les había dado. was due to the norms and the precepts that God had given it. Mire, hermano, lea el libro de los Reyes. Look, brothers, read the book of Kings. Lea primera y segunda de Crónicas. Read First and Second Que Chronicles. usted va a darse cuenta que cuando los israelitas And you will realize that when the y Israelites los líderes que ellos habían puesto en el poder and the leaders they had put in power se apartaron de Dios, went apart from God, la nación comenzó a decaer. the nation started to La decline. grandeza de la nación comenzó a The desaparecer. greatness of the nation started to disappear. Por eso, hermanos, se ha profetizado mucho negativo sobre esta nación. And that's why, brothers, there's been a lot of negative things prophesied against this nation. Porque a través de las últimas décadas Because through the last decades, hemos visto un decaimiento moral y legislativo en esta nación. we've seen a moral decay and legislative over this nation. Y aunque Dios siempre va a guardar a sus fieles, And even though God will always safeguard his y faithful, aunque Dios siempre va a usar a sus fieles, and even though God will always use his en faithful, términos generales, in general terms, la nación que rechaza los preceptos de Dios the nation that rejects the precepts of God es una nación que va en caída is a nation that is in decline, moral, morally, espiritual spiritually, y que va a recibir constantemente conflictos. and who will receive constant conflict. La semana pasada yo le dije algo que el Espíritu Santo me habló de manera muy clara. Last week I told you something that the Holy Spirit spoke to me in a clear way. Me decía, Ezequiel, es una lucha entre la verdad y la mentira. He told me, Ezekiel, it is a struggle between lies and truth. Mire, y Satanás domina el mundo natural. And look, and Satan rules over the natural world. Me refiero a los hijos de And desobediencia. I'm referring to the children of disobedience. Eso incluye líderes políticos, That includes political leaders, senadores, congresistas, senators, congressmen, presidentes, presidents, alcaldes. mayors. Y la palabra de Dios enseña And the word of God teaches que el enemigo los utiliza that the enemy uses them estratégicamente strategically para suprimir la verdad. to suppress the truth. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma, When Paul speaks to the church in Rome, en el capítulo 1, versículo 18, él expresó esa verdad. in chapter 1, verse 18, he expressed that truth. Él dijo, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo He says the wrath of God is being revealed from heaven contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, against all the godlessness and wickedness of people que con su maldad obstruyen la verdad. who obstruct the truth by their wickedness. Entonces la maldad And so the es wickedness utilizada por is Satanás used by Satan para suprimir la verdad. to suppress the truth. Y por eso es importante escoger a alguien que conozca la And verdad that's why it's important to choose someone who knows the truth y alguien que promueva la verdad. and someone who promotes the truth. A lo mejor no conseguimos a alguien que viva siempre la verdad, Maybe we don't find somebody who always lives the truth, porque aparte de Jesucristo nadie lo ha logrado. because apart from Jesus Christ, no one can do it. Pero hay definitivamente líderes que promueven más la verdad que la mentira. But there are definitely leaders who promote more the truth than lies. La ira de Dios viene revelándose. The wrath of God is being revealed. Ahora, ¿por qué que la ira de Dios está siendo manifestada sobre lo que contradicen su verdad? Now, why is it that the wrath of God is being manifested over those who contradict the truth?
Versículo 25 de ese mismo capítulo de Romanos 1 da la respuesta. Verse 25 of that same chapter of Romans 1 gives the answer. La razón por la cual Dios trae su ira en contra de aquellos que suprimen la verdad The reason for which God brings his wrath against those who suppress the truth es porque la mentira siempre conduce a la idolatría del yo. is because the lies always conduct to the idolatry of the I. Romanos 1:25 dice, Romans 1:25 says, cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? they exchange the truth of God for what? ¿Por qué? For what? Por la mentira. For a lie. Y como resultado, And as a result, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al creador. worshipped and served created things rather than the creator. En otras palabras, cuando desechamos la verdad de Dios, In other words, when we reject the truth of God, automáticamente recibimos la mentira del maligno, we automatically receive the lies of the evil que one, nos conduce a la adoración de servir a los seres creados who takes us to the worship of serving created beings antes de al creador mismo. before the creator himself. Y por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado And that's why, brothers, we have to be very careful cuando estamos promoviendo nosotros algo que no es verdad. when we are promoting something that is not truth. La mentira siempre nos conduce a la idolatría del yo. Lies always conduct us to the idolatry of self. Por eso, hermano, hay que hablar la verdad. That's why, brothers, you have to speak the truth. Y cuando alguien dice que algo que es mentira es verdad, hay que contradecirlo públicamente. And when somebody says something that is a lie is truth, you have to contradict them publicly. Por eso, amado hermano, yo sé que la ciudad, That's our beloved brothers. I know that the la city, comunidad, the community, el gobierno the government, tiene sus propias they leyes. have their own laws. Y hay que respetar las posiciones de aquellos que están en la autoridad. And you have to respect the positions of those who are in authority. Pero eso no significa que vamos a callar y declarar lo que es la verdad. But it doesn't mean that we're going to stop declaring what is the truth. Por el contrario, On the contrary, cuando vemos a alguien que proclama algo que es mentira como verdad, when we see somebody who proclaims something that is a lie as the truth, tenemos que sacarlo a la luz. we have to cast it to the light. Mi hermano, hay muchas iglesias Big brothers, there are many que churches desde sus altares that from their all the pulpits están predicando mentira. are preaching lies. Y alguien en esas iglesias debe levantarse en el nombre de Jesucristo And somebody in that church must arise in the name of Jesus Christ para declarar lo que no es verdad. to declare what is not truth. Porque si permitimos que la mentira ande rampante, Because if we allow lies to be rampant, el fruto de esa mentira the fruit of that lie siempre es la adoración al yo. is always the worship of self. Lo que me beneficia a mí, What benefits me, lo que yo pienso, what I think, lo que yo creo, what I lo que believe, yo opino. what I opine. Y nos olvidamos de lo que Dios dice que es absolutamente verdad. And we forget what God says is absolutely Y true. levantamos al hombre, And we lift up que man, es una creación de who is Dios, a creation of God, y minimizamos a Dios. and we minimize God. Y eso siempre trae consecuencias funestas. And that is always going to have deadly consequences. Ahora, ¿por qué que Satanás quiere utilizar los gobiernos Now, why is it that Satan wants to use the governments para resistir la verdad to resist the truth y promover la mentira? and promote a lie? Porque déjame decirte, lo único que trae verdadera libertad al ser humano Because let me tell you, the only things that brings true freedom to the human being es la verdad. is the truth. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesus said, I am the truth. Y por eso Satanás quiere opacar lo que Jesús enseñó And that's why Satan wants to diminish what Jesus y taught cómo Jesús vivió. and how Jesus lived. Y a través de toda la historia del mundo, And throughout the history of the world, Satanás siempre ha querido contradecir lo que Dios enseña, Satan has always wanted to contradict what God suprimir teaches, la verdad de Dios. to suppress the truth of Porque God. Satanás sabe algo, Because Satan knows es something. que lo único que puede libertar al And hombre it's that the only thing that can free man es la verdad de la palabra de Dios. is the truth of the Word of Es el God. Hijo de Dios que es el camino, la verdad y la It vida. is the Son of God who is the way, the truth, and the life. Y por eso, hermanos, si no somos And cuidadosos, that's our brothers, if we are not careful, estamos promoviendo la maldad, we are promoting la wickedness, mentira. evil. Estamos adorando a Dios en la iglesia We're worshiping God in the y con churches, nuestro voto contradiciendo la adoración que le dimos en el templo. and with our vote, we're contradicting the worship that we gave him in the temple. Perdón, hermano, que yo sea tan directo con I'm ustedes, sorry, brothers, for being so direct with you.
Pero la iglesia y los líderes cristianos, But the church and the Christian leaders, muchos viven atemorizados por lo que la presión social. many are in fear for social pressure. No es tiempo de vivir atemorizados. It is not time to live in Es fear. tiempo de vivir respaldando lo que la palabra de Dios It enseña. is time to live backing up what the Word of God teaches. Le estoy diciendo, manténganse atentos a las noticias, I am telling you, pay attention to the news. refiriéndonos a las propuestas And I'm políticas. talking about political proposals. Si usted ha pasado algunas horas en los últimos días If you've spent some time in the last few viendo algún days canal de televisión, watching some television channel, usted va a ver un ataque frontal you're going to see a frontal attack sobre la nueva jueza propuesta por el presidente Trump para la Corte Suprema. over the new judge nominated by Donald Trump for the Supreme Court. Ahora, yo he escuchado muchos comentaristas políticos Now, I've heard many political commentaries, y la mayoría de ellos están de acuerdo and the majority of them agree que una de las razones principales por las cuales la oponen that one of the primary reasons for which they oppose her es por su posición como carismática con respecto al aborto. is for her position as charismatic with regards to abortion. De hecho, un comediante comenzó a burlarse de ella, In fact, a comedian started to make fun diciendo of que es her, una loca porque habla en lenguas. saying she's crazy because she speaks in tongues. Porque aunque viene de un trasfondo católico, son católicos reformados bajo los carismáticos. Because even though they come from a Catholic background, they're Catholics reformed under the Dios charismatics. trajo un avivamiento terrible sobre la iglesia católica. God brought a great revival over the Y Catholic de ahí Church. nacieron los And carismáticos. from there, the charismatics were Muchos born. son personas llenas del Espíritu Santo, Many are people full of the Holy que honran Spirit los principios de who Dios honor the principles of God y que resisten la mentira del maligno. and who resist the lies of the evil one. Y ella está siendo atacada. And she's being attacked. ¿Sabes por You qué? know why? Porque tienen temor Because they're afraid de que ella traiga sus creencias bíblicas that she's going to bring her biblical beliefs para legislar en la Corte Suprema. to legislate in the Supreme Por favor, Court. si usted entiende lo que están diciendo, Please, if you understand what they're saying, entonces está sordo. then you're deaf. Lo que están diciendo es esto: What they're saying is this. no queremos a Dios en nuestras We leyes, don't want God in our no queremos la laws. palabra de Dios en nuestras We don't leyes, want the word of God in our laws. queremos tomar nuestras propias We leyes. want to make our own laws. Mi hermano, por favor, quítese su influencia política. Look, brothers, please remove the political influence. A veces nos sentimos porque estamos hacia un partido político. Sometimes we feel because we lean toward a political party. Derrumba tu afiliación política ahora Cast down your political y affiliation mira now. las cosas desde la perspectiva bíblica. And look at things from the biblical perspective. Mira más allá de lo que estamos viendo. Look beyond what we are Mira, seeing. por favor, escúcheme en claro. Listen, please listen to me carefully. Estas elecciones próximas These following elections no es solamente un referéndum con respecto a moralidad, are not only a referendum on morality, es un referendo con respecto a la libertad de cada uno de los cristianos. they're a referendum with regards to the liberty of every Mira, Christian. hermano, hablan de democracia, Look, brothers, they speak about democracy. hablan de libertad de expresión, They speak about freedom of expression. hablan de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos They talk about the First Amendment of the Constitution of que the nos United permite States libertad de religión, that allows us freedom libertad of de religion, expresión, freedom of expression, hasta que nos opongamos a las creencias inmorales que ellos creen. until we oppose the immoral beliefs that Mira, they believe. la presión diabólica de la mentira sobre la verdad es esta. Look, the diabolical expression over the lies on the truth is this. Si hablas en contra de principios liberales, If you speak against liberal principles que no son otra cosa que principios inmorales, that are none other than immoral principles, entonces eres un intolerante. then you're intolerant. Entonces eres un juez retrasado Then you're an old school judge y no progresista. and not progressive. Mi hermano, esto no es política. Look, brothers, this is not La iglesia politics. tiene que abrir sus ojos, The church has to open their porque eyes estamos vendiendo nuestra alma espiritual por beneficios because personales. we're selling our spiritual soul for Y benefit. sin darnos cuenta, And without realizing lo que it, estamos haciendo, estamos poniendo en peligro nuestra propia libertad de expresión what we are religiosa. doing is putting in danger our own freedom of religious expression.
Cuando hable con respecto al matrimonio de Dios, When I speak about the marriage of God, voy a hablar de las leyes homosexuales que han pasado. I'm going to speak about the homosexual laws that have been passed. Y voy a hablar de la terapia de conversión. And I'm going to talk about conversion therapy. Escúcheme claro. And listen to me carefully. Hay 16 estados en los Estados Unidos There are 16 states in the United que han States prohibido la terapia de conversión. who have prohibited conversion Que therapy, no es otra cosa que aconsejar a alguien que lucha con el homosexualismo which is nothing else than to counsel somebody who para struggles with volver a su homosexuality verdadera identidad que Dios le to dio. return to the true identity that God has given them. Los psicólogos no pueden aconsejar ahora a esas personas Now, psychologists cannot counsel those people porque pueden ir presos por eso. because they can go to jail for that. Esa es la verdad que estamos viviendo. That is the truth that we are Y living. por eso la iglesia tiene que abrir sus oídos espirituales And that's why the church has to open their spiritual ears y tener discernimiento de espíritu. and have discernment of the Spirit. Dios dijo que iba a levantar la tribu de Isaacar God said that He would lift up the tribe of Issachar como una tribu que iba a discernir los tiempos. as the tribe that would discern the times. Dios nos ha hablado proféticamente como iglesia. God has spoken to us Dios nos ha prophetically as dicho a aquí church, públicamente God por la has pastora told us Igna Suárez here publicly by Pastor Igna Suarez, que Dios iba a derramar espíritu de discernimiento sobre nosotros that God was going to pour a spirit of discernment y que over nos us, iba a dar la sabiduría de la tribu de and Isaacar that He would give us the wisdom of the tribe of Issachar para guiar a otros a la verdad. to guide others to the truth. Pero para eso tenemos que guardar la verdad, But for that, we have to safeguard the preservar la truth, verdad, preserve the truth, alejarnos de toda contaminación get away from all contamination, para que Dios pueda utilizarnos para traer gloria a su nombre. so that God may use us to bring glory to His name. Satanás siempre suprime la verdad Satan always suppresses the porque es lo truth único que puede traer libertad verdadera. because it's the only thing that can bring true Jesús freedom. dijo a los judíos que habían creído en él: Jesus said to the Jews who have believed in Him, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, if you hold to my teachings, en otras palabras, si permanecen en ella, in other words, if you abide in them, serán realmente mis discípulos you are really my disciples. y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Por eso deberemos llamarnos no cristianos, And that's what we should call ourselves, not Christians, sino discípulos de Jesús. but disciples of Jesus. Porque hay muchos cristianos Because there are many Christians que no permanecen en la verdad. who don't abide in the truth. Y aunque van a las iglesias, And even though they go to the no son churches, discípulos de Jesucristo. they are not disciples of Jesus Son Christ. cizañas sentados junto al trigo. They're chaff sitting next to the wheat. ¿Y cómo los conocemos? And how do we know them? De aquellos que se desvían de la verdad de Dios. By those who deviate from the truth of God. No me importa cuán religioso pueda proclamarse una persona. Now, I don't care how religious somebody No can claim importa to cuántas be. veces pueda tomar una Biblia en su mano. It doesn't matter how many times they can take a Bible in their hands. La pregunta es, ¿estás viviendo lo que dice la palabra? The question is, are you living what it says ¿Estás in the Word? permaneciendo lo que dice la palabra? Are you abiding in what the Word says? Dios ha venido por siglos advirtiéndonos con respecto a esto. For centuries, God has been warning us about this. Hay un gran peligro. There's a great danger. De hecho, hay consecuencias claras In fact, there are clear consequences. cuando una nación le llama a algo que es malo, bueno, y bueno, malo. When a nation calls something that is evil good and good evil. El profeta Isaías lo dijo en capítulo 5, versículo 20. The prophet Isaiah said it in chapter 5, verse 20. Él dijo, ay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, He said, woe to those who call evil good and good evil, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, who put darkness for light and light for darkness, que ponen, ponen lo amargo por dulce y lo dulce por who amargo. put bitter for sweet and sweet for bitter. Cuando dice ay, When it says woe, está hablando de juicio sobre esas naciones. he's talking about judgment over those nations. El versículo 24 dice, And in verse 24 it says, por eso, therefore, así como las aguas del fuego devoran la paja y el pasto seco se consumen las llamas, as tongues of fire lick up straw and as dry grass sinks down in the flames, su raíz se pudrirá y como el polvo se disipará su flor. so their roots will decay and their flowers blow away like dust. Porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso For they have rejected the law of the Lord Almighty y han despreciado la palabra del Santo de Israel. and despised the word of the Holy One of Israel.
Hay gente que dice, yo creo en el Dios Todopoderoso, There are people who say, I believe in God Almighty, pero desprecian la palabra del Dios Todopoderoso. but they despise the truth of the Tú no God puedes Almighty. decir, creo en el Dios Todopoderoso You cannot say, I believe in the y God rechazar Almighty la palabra del Dios Poderoso. and reject the truth of the God No Almighty. puedes decir, soy un seguidor de You Jesucristo cannot say, I'm a follower of Jesus y Christ contradecir lo que Jesucristo enseñaba. and contradict what Jesus Christ taught. Tenemos que alinear nuestra mente con la palabra de Dios. We have to align our minds with the Word of God. Hermano, por eso es que Dios nos ha dado sus mandamientos, Look, brothers, this is why God has given us su His palabra commandments, y sus preceptos. His Word and His precepts. La idea de Dios siempre ha sido bendecirnos a través de ellos. God's idea has always been to bless us through them. Por eso ya cuando está por surgir la transición entre Moisés y Josué, And that's when the transition between Joshua and Moses is about to Moisés happen. sabía que no le quedaba mucho tiempo para ser el líder de Israel. Moses knew he did not have much time left as a leader of Y él Israel. convoca a toda la nación de Israel And so he calls upon all the nation of y le Israel. dice estas palabras en Deuteronomio 28, And he 1 al tells them 2. these words in Deuteronomy 28, 1 and 2. Si realmente escuchas al Señor tu Dios If you fully listen to the Lord your God y cumple fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, and carefully follow all his commandments I give you today, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones. the Lord your God will set you high above all the nations Si on earth. obedeces al Señor tu Dios, If you obey the Lord your God, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. all these blessings will come on you and accompany you always. A veces Dios habla pero no queremos escuchar. Sometimes God speaks, but we don't want to hear him. A veces Dios habla pero no queremos cumplir. Sometimes God speaks, but we don't want to do it. Y por eso Dios no nos puede poner como cabeza sino como cola. And that's why God cannot place us as head, but as tail. Dios le estaba diciendo a Israel, God is telling Israel, si tú me escuchas atentamente mis mandamientos if you hear my commandments y attentively los obedeces, and you obey them, esos mismos mandamientos, then those same esa commandments, misma verdad that same truth te va a hacer una nación grande comparada con las demás naciones. will make you a great nation compared to other nations. Si esta nación quiere regresar a la grandeza que Dios le había dado en el pasado, If this nation wants to return to the greatness that God had given it in es the past, necesario retornar a los principios que la palabra de Dios enseña. it is necessary to return to the principles that the Word of God teaches. ¿Cuánto quieren las bendiciones de Dios? How many want the blessings of God? Entonces tenemos que obedecer a nuestro Señor, nuestro And Dios. so we have to obey our Lord, our God. Jesús dijo algo similar. Jesus says something similar. En Juan capítulo 15 Jesús habló también sobre ese principio. In John 15, Jesus spoke about that principle. Él dijo, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. He says, if you keep my commandments, you will remain in my love. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Just as I have kept my Father's commands and remain in his love. Después dice, le he dicho estas cosas Then he says, I have told you this para que tengan mi gozo, o sea, mi alegría, so that my joy, in other words, my happiness, y su alegría y su gozo sea completo. and that your joy and your happiness may be complete. ¿Habrá alguien triste en la casa hoy? Is there someone sad in the house ¿Habrá today? alguien que no está disfrutando con gozo su vida? Could there be someone who is not enjoying their life? ¿Será posible entonces Could it be then que estamos ignorando algunos mandamientos de Dios? that we are ignoring some of God's commandments? La palabra dice, cuando hacemos eso, The Bible says that when we do no this, podemos tener el total gozo o alegría que Dios quiere que we tengamos. cannot have the total joy that God wants us to have. Y quiero terminar con un pasaje bíblico And I want to finish with a biblical passage que se encuentra en 2 Corintios capítulo 15. that is in 2 Corinthians chapter 15. Yo creo que ustedes vean, hermano, que no hemos perdido toda esperanza. I want you to see, brothers, that we have not lost all hope. Si usted pensó que yo estaba matando a esta nación, se equivocó. If you thought that I was killing this nation, you're wrong. Yo le estoy creando el fundamento I am creating the foundation para que veamos cómo podemos levantar a esta nación ante Dios. so that we may see how we can uplift this nation Mire, before hermano, God.
Dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del cielo. Like Brother Solomon said, there is nothing under the earth. En otras palabras, muchas de las cosas que estamos viviendo hoy, In other words, many of the things that we are living today, ya muchas naciones las vivieron antes, many nations lived in the pero no past, aprendemos de ella. but we don't learn from El them. ejemplo más claro es la nación de Israel. The greatest example is the nation of Israel. En 2 de Crónicas capítulo In 15, 2 Chronicles chapter 15, versículo 1 al 2 dice: verses 1 and 2 says, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, Now the Spirit of God came upon Azariah, y salió al encuentro de Asa y le dijo: and he went out to meet Asa and said, oídme Asa y toda Judá y Benjamín, Hear me, Asa, and all Judah and Benjamin. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. The Lord is with you while you are with him. Y si le buscareis, If you seek him, será hallado de vosotros. he will be found by you. Mas si le dejareis, But if you forsake him, él también os dejará. he will forsake you. Entonces la pregunta es esta: And so the question is this: ¿qué ocurre con una nación que se aparta de los preceptos de Dios? what happens when a nation goes away from the precepts of God? No recibe toda la bendición de Dios. They don't receive all the blessing of God. Cuando nosotros le damos la espalda a When we Dios, turn our backs to God, estamos caminando en dirección contraria de sus principios y sus we're mandamientos. walking in a contrary direction from his precepts and Y commandments. cuando eso ocurre, And when that happens, perdemos múltiples bendiciones de Dios. we lose out on multiple blessings from God. Y Dios no le queda otra opción And God has no other option que quitar su protección sobre than nosotros to remove his protection over para us, que la calamidad tenga realmente libertad para correr. so that calamity truly has freedom to run. Porque alguna gente no se tornan hacia Dios a menos que vivan en calamidad. Because some people do not turn to God unless they live in Por eso calamity. Dios le dijo a Samuel: no, déjalos. And that's why God said to Samuel, no, Dale let el him rey be. que ellos quieren. Give him the king that they want. Porque pronto van a darse cuenta Because soon they're going to que lo realize que yo tenía para ofrecerle era mejor que lo que ese hombre le that ofrece. what I had to offer them was better than what that man offered them. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieras con él. The Lord will be with you if you are with him. Versículo 15, Verse perdón, 15. versículo 3 y versículos 5 y 6 de ese mismo capítulo. Sorry, verse 3, 5, and 6 of that same chapter. Cuando Dios le está hablando a través de Azarías, le dice estas palabras. When God is speaking to them through Azariah, he tells them these words. Dijo: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios For a long time, Israel has been without the true y God, sin sacerdote que le enseñara y sin ley. without a teaching priest and without law. Mira lo que ocurrió Look at what happened. cuando el pueblo de Israel rechazó a Dios, When the people of Israel rejected God, cuando rechazaron los preceptos de Dios. when they rejected the precepts of God. El versículo 5 dice: In verse 5 it says, en aquellos tiempos no hubo paz, and in those times there was no peace, ni para el que entraba ni para el que salía, to the ones who went out nor to the ones who came in, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. but great turmoil was on all the inhabitants of the land. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, So nation was destroyed by nation and city by city. porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. For God troubled them with every adversity. Cuando abandonamos a Dios, When we abandon God, lo que nos esperan son calamidades, what expects us is adversity, turbación, turbation, confusión, confusion, pleitos, fights, aflicciones. afflictions. Y por eso Dios quiere evitarnos que nosotros votemos en contra de como Él vota. And that's why God wants us to prevent us from voting against the way He votes. Porque sabe que hay consecuencias cuando nos apartamos de sus principios. Because He knows that there are consequences when we go apart from His principles. No había paz en aquellos tiempos. There was no peace in those times. ¿Usted cree que hay paz hoy en día? Do you believe there is peace today? Mire las noticias. Look at the news. Revueltas, huelgas, Strikes, destrucción de diferentes lugares y ciudades, destruction of different cities and places, destruyendo tiendas y quemando tiendas, destroying stores and burning down stores, golpeándose unos a los otros, beating one another, de hecho matándose los unos a los in otros. fact, killing one another.
Eso es lo que está ocurriendo en nuestra nación. That is what is occurring in our nation. No hay paz en nuestra nación. There's no peace in our nation. Hablando en términos generales. Speaking in general terms. Porque nosotros sabemos que aunque en el mundo tendréis aflicción, Because we know that although in the world you will have affliction, estamos tranquilos porque Dios ha vencido al mundo. we remain calm because God has overcome the Y world. podemos tener paz en medio de la tormenta nacional. And we can have peace in the national storm. Ahora, la razón por la cual no había paz Now the reason for which there was no es peace porque muchos días Israel había estado sin verdadero Dios y sin su is ley. because for many days Israel had been without the true God and En otras without palabras, le laws. dieron la espalda a Dios In other words, they turned y their le dieron backs la to God. espalda a los principios de Dios. And they turned their backs to the principles of Por lo God. tanto, le llegaron muchas aflicciones. And therefore they received many afflictions. Gloria sea el nombre del Señor. Glory be to the name of the Lord. ¿Qué estás escogiendo? What are you choosing? ¿Cómo estás votando? How are you voting? Mira, pastor, es que yo la verdad no voté bien la vez pasada. You know, you might say, Pastor, I really didn't vote well last time. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. The mercies of God are new each day. Nosotros somos la sal de la tierra. We are the salt of the earth. Pero si la sal se vuelve insípida, But if the salt loses its taste, no tiene más uso. it is no longer useful. La sal preserva. Salt preserves. La sal también da sabor. Salt also gives flavor. Tú y yo podemos preservar esta nación You and I can preserve this si nation nos paramos firmes en la verdad de Dios. if we stand firm in the Si truth of decidimos God. votar como Dios vota. If we decide to vote as God votes. Si decidimos promover los principios eternos de Dios. If we decide to promote the eternal principles of God. De hecho, en medio de esa calamidad, In fact, in the middle of that calamity, Dios le habló al rey Asa God spoke to the king a través Asa, del profeta Azarías to the prophet Azariah, y le dijo de una manera muy clara and he told him in a very clear que way no era demasiado tarde that it was not too late para volverse a to Dios. turn to God. Versículos 3 y 4 de 2 de Crónicas 15 dice: Verses 3 and 4 of 2 Chronicles 15 says, Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que le enseñara y sin ley. For a long time Israel has been without the true God, without a teaching priest, and without law. Ahora escucha lo que dice el versículo 4. Now listen to what verse 4 says. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel But when in their trouble they turned to the Lord God of Israel y le buscaron, and sought him, él fue hallado de ellos. he was found by them. En otras palabras, In other words, no estamos tarde para tornarnos a Dios. it is not too late to turn to Todavía God. esta nación está a tiempo de darle una vuelta al timón del barco. This nation still has time to turn the ship. Mira, un timón es algo muy pequeño Look, a steering wheel is something very small. y si le das un movimiento hacia la izquierda, But if you turn it a little to the left, puede mover un gran buque naval. it can move a great naval ship. Si tú y yo como iglesia, If you and I as a church, por pequeño que parezcamos, as small as we might seem, nos montamos en el timón de Dios get in God's steering y le wheel damos un poquito de vuelta hacia la derecha. and we turn it a little bit to the right. Eso no fue un comentario político. That wasn't a political commentary. ¿Quién sabe? Who knows? Vamos a arreglarlo, vamos a arreglarlo. Si tú y yo, If you and I, dirigido por el Espíritu, directed by the Spirit, le damos una vuelta hacia la verdad de Dios, we gave a turn toward the truth of God, podemos cambiar la dirección de este gran barco. we can change the direction of this great ship. Tú y yo somos responsables de esa verdad. You and I are responsible for that truth. No esperamos que lo hagan los líderes políticos. We're not expecting the political leaders to Si do it nosotros no estamos dispuestos a empezar. if we are not willing to start. ¿Cómo tú quieres que un líder político que no conoce a Dios haga las cosas de Dios? How do you expect a political leader who doesn't know God to do the things of God? Por eso es importante elegir a alguien que conozca el corazón de Dios, And that's why it's important to choose somebody who knows the heart que of God, promueva los principios de who Dios. promotes the principles of God. Y voy a terminar con esto. And I'll finish with this. Me gusta cómo le dice el profeta a la nación de Israel y al rey Asa.
I like the way the prophet tells the nation of Israel and King Asa. Versículos 7 y 8. Verses 7 and 8. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, But you be strong and do not let your hands be weak. porque hay recompensa para vuestra obra. For your work shall be rewarded. Hay que esforzarnos. We have to be strong. Por favor, no desmayes. Please do not dismay. No te des por vencido por la inmoralidad que estás viendo. Do not give up because of the immorality that you are Esfuérzate. seeing. Be strong. Comienza a usar tus manos. Start to use your hands. Es interesante It's interesting que con las manos que votamos, that it's with our hands that we vote. comienza a usar tu dedo Start to use your finger como Dios lo usa. as God uses it. Comienza a votar como Dios votaría. Start to vote as God would vote. Dice versículo 8. It says in verse 8, Cuando oyó Asa las palabras y del profeta Azarías, when Asa heard these words of the prophecy of Azariah, dice, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra. he took courage and removed the abominable idols from all the land. Yo espero que el Espíritu Santo de Dios te esté animando con su I palabra. hope the Holy Spirit of God is encouraging you with His word. Yo espero que estas palabras proféticas, verdaderas que hablo sobre la I iglesia, hope that this prophetic and true word that I speak over the church te den ánimo para quitar los ídolos que están oprimiendo esta nación. gives you the encouragement to remove the idols that are oppressing this nation. Me llama mucho la atención It really draws my attention que dice, cobró ánimo that it says he took courage y quitó los ídolos abominables de la tierra. and removed the abominable idols from all the land. Por favor, escúcheme claro. Please listen to me clearly. Este es nuestro problema. This is our problem, Es que pensamos que los ídolos están colgados en una pared. is that we think that idols are hanging on a wall. Esta semana Dios me dio esta frase para ustedes. This week, God gave me this phrase for you. No hay ídolos más grandes que los principios y las creencias que la gente adora. There are no greater idols than the beliefs and the precepts that people worship. Y ellos no están colgados en una pared, And they are not hung on a wall, sino tallados en los corazones de muchos seres humanos. but carved on the hearts of many human beings. Tienes que entender esto. Los ídolos verdaderos hoy en día You have to understand this. The true idols today no están solamente colgados en una pared, are not only hanging on a wall, en un altar en alguna casa, in an altar in a house, o en un altar en algún templo, or in an altar in some temple, aunque muchos de ellos son ídolos. although many of them are idols, Y Dios habla en contra de esa idolatría. and God speaks against that Pero los idolatry. ídolos del siglo XXI But the idols of the 21st century están en creencias y principios tallados en nuestros are in corazones. beliefs and principles etched in our hearts. Mire si yo estoy convencido que eso es una verdad. See if I am not convinced that this is the truth. Hay mucha gente que se han matado unos a los otros por sus creencias. There are many people who have killed each other because of their beliefs. De hecho, usted tiene que encender el televisor para que vea cómo se ofenden los políticos por sus In creencias. fact, you have to turn on the news to see how the politicians offend each other because of beliefs. Muchos de ellos tienen ídolos en sus corazones. Many of them have idols in their hearts. Yo le he llamado el ídolo del yo I have called them the idol of the I, o el ídolo del mis. or the idol of my Son mis derechos, rights, mi preferencia, my preferences, mi vida. my life. ¿Te das cuenta? You see, Nos hemos convertido en nuestros propios ídolos. we have become our own idols. Idolatramos a los que cantan. We idolize those who sing, Por eso existe American Idol. and that's why American Idol exists. Otro día voy a hablar sobre eso. I'll speak about that another day. Pero lo que tú le das valor por encima de Dios, But what you value above God, las creencias que tú elevas por encima de las creencias de Dios, the beliefs that you elevate above the beliefs of si God, contradicen lo que Dios enseña, if they contradict what God teaches, eso es un ídolo que tiene que ser derrumbado. that is an idol that must be overcome. Y déjame decirte, en la política existen muchos ídolos del yo. And let me tell you, in politics there exist many idols of the self. Y tenemos que mirarnos
a la luz de la Escritura. And we have to look at them on the light of the Hay que abrir la scriptures. palabra y mirarlo como un espejo dentro de ella You have to open the word and see them as a mirror inside of it para averiguar si Dios está sentado en el trono to find out if God is seated at the throne o si yo estoy sentado en el trono. or if I am seated in the throne. Si Dios está sentado en el trono If God is seated in the o throne si los principios que tú y yo creemos están sentados en el trono, or if the principles that you and I believe are seated in the throne, tenemos que entronar a Dios y sus principios. we have to enthrone God and his principles. No podemos decir Dios, eres mi Dios We cannot say, God, you are my God, y contradecir lo que Dios cree. and contradict what God believes. Él quitó los ídolos. He removed the idols. Por eso el versículo 9, 12 y 15 dice la palabra de esta manera. And that's why in verses 9, 12, and 15 the word says it this way. Después Asa reunió en Jerusalén a toda Judá y a Benjamín. Then he gathered all Judah and Benjamin at Jerusalem. Entonces hicieron un pacto que buscarían a Jehová de todo su corazón y de toda su alma. Then they entered into a covenant to seek the Lord God of their fathers with all their hearts and with all their soul. Y de toda su voluntad lo buscaban y fue hallado de ellos. And he sought them with all their will, and he was found by them. Y como consecuencia, And as a consequence, Jehová les dio paz por todas partes. the Lord gave them rest all around. ¿Te das cuenta? You see, Ellos reconocieron que se habían apartado de Dios y de sus preceptos. they recognized that they'd grown apart from God and his precepts. Quitaron los ídolos de la que estaban sobre la tierra. They removed the idols that were over the earth, Hicieron un pacto con Dios and they made a covenant with God de que iban a honrar a Dios y a buscarle siempre, that they would honor God and seek him always, que iban a tener toda su voluntad that they would have all their will, y Dios así les iba a dar paz. and God would therefore give them peace. ¿Tú quieres paz? You want peace? Necesitas descubrir la voluntad de Dios. You need to discover the will of God. Necesitas derrumbar los ídolos que has levantado. You need to knock down the idols that you've lifted up. Esta nación necesita derrumbar los ídolos que ha levantado. This nation needs to knock down the idols that it's lifted up. Las creencias, The beliefs, las políticas, the politics, las leyes the laws que contradicen lo que Dios dice en su palabra. that contradict what God says in his word. Son ídolos que tenemos que derrumbarlos. They're idols that we have to Pero ¿sabe cómo overcome. los derrumbamos? But you know how we overcome them? Votando como Dios vota. Voting as God votes. Levantando los principios de Dios por encima de los principios del hombre. Lifting up the principles of God above the principles of man, Aunque nos cueste. even if it costs us. Mira, Juan el Bautista Look, John the Baptist murió por declarar la verdad de Dios. died because he declared the truth of God. Mira, tenemos que ser atrevidos como Juan el Bautista. Look, we have to be bold like John ¿Sabe the lo que hizo Juan el Baptist. Bautista? You know what John the Baptist did? Cuando se acercó al rey, When he approached the le king, dijo, tú eres un adúltero he told him, you are an porque le adulterer quitaste la mujer de tu hermano. because you took away your brother's wife. Lo metió preso He put him in jail, y no tardó mucho tiempo cuando le cortó la cabeza. and it wasn't much later he cut his head off. ¿Estás dispuesto a perder la cabeza? Are you willing to lose your head? Eso es compromiso por la verdad. That is commitment of over the Jesús truth. perdió su vida Jesus lost his life porque estaba comprometido con la verdad. because he was committed to the truth. Cuando lo llevaron ante Pilato, When he took him before le Pilate, dijo, ¿qué tú dices? he told him, what did you say? Calladito. Quiet. Ya Jesús había dicho todo lo que iba a decir. Jesus had already said everything Y that he déjame would say. decirte, ya Dios ha dicho todo lo que Él va a decir. And let me tell you, God has already said No hay que everything that he añadir a la would say. palabra. You don't have to add to the No hay word. que arreglar la You don't palabra. have to fix the word. Ella es la verdad de Dios. It is the truth of God. Y a veces Dios calla, And sometimes God remains como quiet, cuando la nación de Israel pidió un rey, as when the nation of Israel asked for a king, porque quiere que experimentemos lo que es vivir sin Él. because he wants us to experience what it is to live without him. Pero tú y yo estamos comprometidos con la verdad. But you and I are committed to the truth, Y estamos comprometidos a votar con Dios. and we are committed to vote with God. Tú y yo somos el Israel espiritual. You and I are the spiritual Israel. Dice para que hemos sido injertados. It says in the word that we've been injected. Ahora somos parte de ese pueblo escogido de Now we are Dios. part of that chosen people of God.
Ese pueblo escogido tiene un rey That chosen people has a king que representa un reino that represents a y que tiene kingdom valores y principios del reino. and who has values and principles of kingdom. Por eso Dios te llama embajador de Dios. And that's why God calls you an ambassador of Uno que God. representa, que presenta la verdad. One who represents or presents the truth. Eso no lo hacemos solamente predicándola, And we don't just do that by preaching it, sino también yendo a las urnas a votar los principios de Dios. by going and voting over the principles Ponte of de pie God. conmigo en este día. Stand up with me. Padre, te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word. Ella es lámpara a nuestros pies. It is a lamp on our feet, Ella es lumbrera en nuestro a camino. light to our path. Ella es la única que nos permite vivir en verdadera libertad. It is the only one who allows us to live in true freedom. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo Father, I ask you in the name of Jesus Christ que todos los altares de idolatría que se han levantado that all altars of idolatry have been lifted up en nuestra mente, in our minds, en nuestros corazones, in our hearts, en forma de creencias y principios in the form of beliefs and principles que contradicen tu verdad. that contradict your truth. Yo te pido que hoy podamos derrumbarlos en el nombre de I ask Jesús. that today we may knock them down in the name of Que podamos Jesus, quitarlos del medio. that we can remove them aside. Nos ponemos en la brecha por esta nación, We stand at the door for this nation, orando para que tú levantes líderes, praying so that you lift up leaders, presidentes, presidents, senadores, senators, representantes, representatives, gobernadores, governors, alcaldes, mayors, que conozcan tu corazón who know your hearts y que promuevan tus principios eternos. and who promote your eternal principles. Porque solo así Because only in that way podremos realmente will we truly tener la paz que tanto have the anhelamos. peace we so long for. Te pido esto, Padre, en el nombre de I ask this, Jesucristo. Father, in the name of Jesus Christ. Hay otra forma también que recibimos paz, There's also another way that we receive peace, y es a través de una persona, and it is through a person, la persona de the Jesucristo. person of Jesus Christ. Profeta Isaías declaró que Jesucristo es el príncipe de paz. The prophet Isaiah declared that Jesus Christ is the Prince of Peace. Jesús dijo que Él es el príncipe de paz. Jesus said that He is the Prince of Peace. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os He doy. says, I give you my peace I leave you. La paz de Jesús es singular, The peace of Jesus is no tiene singular. comparación It has no comparison. y siempre está ligada a la verdad. And it is always bound to the truth. Aquí hay una verdad. Here there's the truth. Solamente hay uno que descendió del cielo, There's only one who descended from heaven, que siendo Dios se hizo who hombre, being God became man. vivió una vida sin pecado, He lived a blameless life. derramó su sangre en una He cruz shed his blood on the cross para perdón de tu for pecado. forgiveness of your sins. Si tú aceptas ese regalo, If you accept that gift, que no se puede ganar con ninguna obra, which cannot be won by works, porque es por la gracia de Dios because it is by the grace of y es a God, través de la fe and it is through faith en el sacrificio que ya Jesús hizo. in the sacrifice that Jesus already Si tú made. confiesas a Jesús con tu boca If you confess Jesus with your y mouth crees en tu corazón and believe in your heart que después de 3 días de muerto that after 3 days of death, fue levantado entre los muertos y hoy vive He was lifted from the dead and today He y lives está sentado a la diestra del and Padre, is seated at the right hand of Si the crees Father. eso, If you believe la that, Biblia declara que tú pasas de muerte a vida the eterna. Bible declares that you go from death to eternal life. Habrá alguien que quiere vida eterna. Would there be someone who wants eternal life? Habrá alguien que dice, yo quiero hoy confesar a Jesús como mi Señor y Would there Salvador, be someone who says today, I want to confess Jesus as my Lord and Savior, que quiere comenzar una vida nueva en who Cristo. wants to start a new life in Christ? Si ese eres tú, levanta tu mano para reconocerte. If that is you, lift up your hand so I can recognize it. Este es el día que Dios ha hecho. This is the day that God has made. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Si hay alguien que nos está escuchando por esta transmisión en vivo If there is someone who is listening to this live stream y quiere aceptar a Jesucristo como su Señor y and Salvador, wants to accept Jesus as their Lord and Savior, también te pedimos por favor que nos escriba la información que tú ves en then I pantalla also ask you to write us the information you see on your screen para poder guiarte a la verdad de so Jesucristo. that we may guide you to the truth of Jesus Christ. Iglesia, escúchame claro, Church, listen to me clearly. cobra ánimo, Take courage, pero actúa. but act. Haz la voluntad de Dios. Do the will of God. No importa lo que te cueste. It doesn't matter what it costs Cuando you. escuchas a alguien hablar mentira, When you hear somebody speak lies, levanta la verdad. then lift up the truth. Por favor, escúchame claro. But listen to me clearly, please. A mí me llena de mucho coraje espiritual I am really full of spiritual anger cuando veo con la arrogancia y el orgullo
que el mundo levanta la mentira. when I see the arrogance and pride with which the world lifts up a lie. ¿Cómo tú y yo que tenemos la verdad How can you and I, who have the truth, no hacemos lo mismo con pasión, not do the same thing with passion, con convicción a nuestros with corazones? conviction in our hearts? Es tiempo que la iglesia se levante It is time for the church to y hable arise la verdad de and Dios speak the truth of God y exalte la verdad de Dios and exalt the y truth of God promueva la verdad de and Dios promote the truth of para God que el nombre de Dios sea glorificado so that the name of God be sobre glorified toda la faz de la tierra. over all the face of the earth. Amén, aleluya. Amen. Mientras adoramos al Señor, While we worship the Lord, yo quiero que tú reflexiones en tus principios I want you to reflect on your principles y te preguntes si hay algo que tú estás enseñando and ask yourself if there is something that you are teaching o practicando or practicing que contradice lo que Dios dice en su that palabra. contradicts what God says in His Word. Si es así, es tiempo de cambiarlo. If that is you, it is time to change Es it. tiempo de derribar ese ídolo. It is time to knock down that idol. Mira, es tiempo de derribar las afiliaciones políticas. Look, it is time to knock down political Los cristianos affiliations. no tenemos afiliación política con ningún partido sobre la faz de la tierra. Christians do not have political affiliations with any Nuestra party. única afiliación, Our only nuestra affiliation, única lealtad our only loyalty es al Dios is to Todopoderoso. the God Es a la Almighty. palabra de verdad de Dios. It is to the word of the truth of Esa es la God. que tenemos que levantar. That is what we have to Si tú lo uplift. crees, dale un fuerte aplauso al If you Señor. believe it, give the Aleluya. Lord a strong round of applause. Hallelujah. Aleluya. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Tú solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo te creo, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, preciosa
oh Señor. Solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo te creo, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Thank you, Jesus. Padre, damos gracias y te pedimos que nos uses como hijos tuyos para traer gloria y honor a tu nombre. Poder levantar los principios eternos tuyos y poder traer esta nación, Padre mío, a la verdad que produce verdadera libertad. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Si lo creen, dan un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Y estamos contentos, ¿verdad? Porque somos esos embajadores. Yo estoy orando, hermano, para que Dios derrame de nuevo sobre cada uno de ustedes la valentía necesaria para levantar la verdad de Dios donde quiera que usted va. Amén. Bueno, mis amados hermanos, recuerden, tenemos muchos ministerios y actividades, ¿verdad?, para conectarnos con Dios y los unos con los otros. Así queremos dejarlo, ¿verdad?, con algunos anuncios para que usted pueda estar informado. Si usted nos visita por primera vez, nos da mucha alegría que está con nosotros. Si usted desea también unirse a nuestra iglesia, déjenos saber. Nuestro deseo va a ser poder guiarle y bendecirle. Y si no tiene lugar donde congregarse, le exhortamos que usted considere hacer esta casa su casa. Amén. Los dejamos con los anuncios para esta semana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos alegra que tú hayas sido parte de nuestro servicio de adoración a Dios. Estos son los anuncios de Senda más recientes que no te quieres perder. Información de nuestra iglesia, visita iglesiasenda.org.
Oye, si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.